Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. En este momento nos encontramos en una nueva aventura. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Y en este momento nos encontramos, hermano, ¿dónde? Paramos la culata. Vamos a hacer el pico Pan de Azúcar. Está entre los 10 picos más altos del país, o sea, de Mérida y de Venezuela. Así que acompáñenos para que disfruten con nosotros este recorrido hermoso, espectacular, de mucho frío. Así Sí, que sí. espero la pasen bien Mm, al lado de nosotros, pero eso sí, ustedes ven y nosotros sí, hacemos esa y ruta. deseenos suerte que de verdad podamos llegar al Pico Pan de Azúcar porque es una ruta un poco, no digamos que difícil, pero no es tampoco tan fácil, pues. Hay que Sí, caminar bastante es montaña, complicado. bastante subida, el frío es súper fuerte, pero tenemos la voluntad y las ganas de mostrarle el Pico Pan de Azúcar. Bueno, acompáñenos pues. Ah, síganos, que les vamos a mostrar cómo es el recorrido. Salimos desde aquí y seguimos. El frío es bastante fuerte, para que sepan. Hace muchísimo frío. ¿No es así, hermano? Sí, Sí, ahí mucho va. frío. Muchísimo frío hace. El frío es muy fuerte, pero sí se puede. Cuando uno va caminando, comienzas como que a irte calentando. Bueno, eso esperemos. Mire la vista. Fíjate cómo se pesa. Voltea, enséñate. Salimos de allá, ya se ve. Vienen las vistas, las montañas. Es muy bonito. Ya aquí hay un riachuelo, ¿ves? Ahí se ve ya. Ahí les estoy mostrando. Mira mi hermano. Vean estos pájaros, son grandes. Oye, son grandísimos, ¿no? Sí, en la piedra. Son como parrolatas, algo así. Pero son bastante, son muy bonitos. Uy, el frío es súper fuerte, ¿vale? Estoy temblando, pero muchísimo. Mira qué bello, mira como que nos están acompañando, míralo. Sí, sí. Sí, ahí van los pájaros, ¿eh? Parecen cuervos, pero más pequeños. Y siempre que ustedes estén en una montaña, piden permiso, no Sí, es juego. sí. Hay que pedir permiso. Bueno, nosotros en este momento vamos a aprovechar de pedir permiso, ¿no? Que, Sí. que regresemos bien, Regresemos bien, que nos dé la montaña la el bienvenida. permiso para hacer el Pico Pan de Azúcar Ajá. y que tengamos un recorrido bonito, que no nos pase nada, que no nos vamos a perder y que disfrutemos el recorrido, pues. Ese es el permiso que le pedimos a la montaña y que vamos a cuidar de su ambiente, ¿no? Como no echar basura, no dejar cosas regadas en la montaña, sobre todo cosas plásticas, que es muy importante. Acuérdate que vamos a hacer una ruta que va como por una cuesta, ¿te acuerdas? Ajá. Que es como más corta. Sí, pero nos metemos de esta. Esta es donde está el, el parque. ¿Te acuerdas cuál es, no? Cuando está el parque, para acá, Ok. por ahí. Ok. Vamos por ahí al río Sí. así, subimos y después nos vamos. Llegamos al Valle Muerte, después nos vamos para Buena Izquierda, ¿te acuerdas? Ok. Sí, para ir cortando camino. Aquí seguimos la ruta hacia el Pan de Azúcar. Allá arriba está
en Parque. Usted tiene que registrarse allá arriba. Estamos pasando el riachuelo. Ya cómo está viendo la vista de acá. Un espectáculo. Vean cómo se ve. Vean cómo se ve todo. Se ve bien bonito. Disfruten, disfruten. Que esto es para ustedes. Hola. Aquí vamos, caramba. Vean lo bonito que es esto. Estamos llegando aquí a la casa de Imparque. Recuerden que cada vez que hagan cualquier cumbre, tienen que registrarse, nombre, apellido y un teléfono de un familiar. Nosotros nos anotamos para empezar a hacer el recorrido hacia el Pico de Pan de Azúcar. Son las normas de Imparque. Así que recuerden eso, cumplir las normas. Así mismo es. Vean esta vista. Un amanecer, ¿no? Claro, mire, Está un amanecer. Ya son las 7 de la mañana ya. vean esta belleza. Qué bonito, ¿no? Escuchen la cascada, el río que va bajando. Hay un río. Escuchen, escuchen. Un río que tiene bastante agua y bastante piedra. Ahí se escucha el río. Y se oyen algunos pajaritos, ¿ah? Sí. Bueno, próximo destino. Vamos al Valle, dicen Valle Muerto. ¿Por qué? No sé. Si ustedes saben por qué dicen Valle Muerto, bueno. Déjenlo en los comentarios. Después de esa montaña viene un valle. Y ahí vamos. Ahí vamos al recorrido. Ahí está mi hermano. Mire. Zona de recuperación. Usted me dice, mira, pero yo no tengo condiciones para subir el Pan de Azúcar. Ustedes pueden hacer esta ruta en familia, como le dije, paso a paso, con agua, comida, y llegan, después de aquí se llama Valle Muerto. Sacan fotos y se devuelven. ¿Ven? Pueden hacer esa ruta. Aquí recupera, agarran aliento, y siempre bordeando la montaña. Porque si ustedes agarran aquella ruta, demasiado difícil, ¿ven? Se van a cansar más. Entonces ustedes detrás, donde está Imparque, en la parte de atrás de Imparque, ustedes se van por ahí, cortan camino y se ven por aquí, ¿ves? Bordeando la montaña y caen a Valle Muerto, que ya vamos a llegar. Sí. Vean cómo se ve. Se escucha el río que pasa cerca. Y bueno, seguimos la... Y ya se ve el valle, mira cómo se ve. Allá se ve el valle, mira cómo se ve. Allá se ve el valle. Y bueno, seguimos el recorrido, pues le seguimos mostrando. Aquí nos encontramos. Ya hemos hecho más o menos de un recorrido bastante largo ya. Oh. Y En el valle que ustedes ven allá atrás de él, como por aquí, sé que no ven, por allá ustedes, pues bueno, llevamos casi una hora caminando y vean todo. llevamos casi una hora, sí. Escuchen el río que va alrededor de nosotros. Sí, siempre hemos ido por el lado del río. ¿Ves? Claro, va a haber un momento que nos vamos a salir de esta parte y agarramos otra ruta.
Vamos por allá. Vamos a llegar ahorita aquí. Llegando ya a la primera etapa, a Valle Muerto. Allá arriba. ¿Cómo te sientes, hermano? Yo excelente, muy bien me siento, mejor imposible, con mucho ánimo, con mucho optimismo de que vamos a llegar al Pan de Azúcar. No es fácil, pero tampoco es imposible, cuando uno puede y lo logra. ¿Sabe, hermano? Es así. Así es. Ustedes me preguntarán, ¿cualquiera puede hacer esto? Bueno, esta ruta hasta aquí, sí, se vienen paso a paso, sí pueden, pero de aquí al Pan de Azúcar sí tienen que tener condiciones. Sí, porque vienen como muchas subidas. Sí, Viene unas subidas que son bastante empinadas y se cansa muchísimo. Mucho. Y también hay mucho frío, mucha brisa fría. tienen que venir con suéter, con fibra polar, con sus guantes, pasamontañas, agua, comida. Porque uno se deshidrata, ¿yo? Esta belleza ya. Aquí es muy bonito, párate en esa Sí. pila que hay como un mirador. Mira. Esta belleza. Aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vean que es una hermosura, ¿verdad? Y estamos donde en Venezuela, señores. En Muy Mérida. bonito. En Mérida. En Mérida. Vea. Pongo aquí. Detrás de mí. Allá. A ver. Ahí está. No se ve muy bien, pero allí atrás. Ese, atrás. El Pan de Azúcar. ¿Tú crees que se hace? ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, seguimos. Vean, aquí estamos. Valle Muerto. No sé qué pasó. O lo partieron o se cayó. Vean. Bueno, no sé que se haya caído. Sí. Lo partieron, porque ¿cómo se va a caer eso si está pegado? Vean que la línea roja, ¿por dónde vamos? Hacia el Pan de Azúcar, donde dice ahí Pan de Azúcar. 33.5 kilómetros, ¿viste? Ahorita, esto es Valle del Muerto. ¿Ves? ¿Por qué le dicen muerto? No sé por qué le dicen muerto. Muestra ahí todo, muestra. Sí. Vamos a mostrarle. ¿Ves? Vean, ¿ves? Es un valle. Muerto podría ser porque no hay nada, pero lo que hay frailejones. No es muerto, pero bueno. Allá donde ustedes ven, por aquí arriba está mi dedo, ahí vamos a ir. Allá arriba. Ahorita vamos al primer refugio, campamento refugio. Después vamos al segundo y de ahí le vamos a mostrar ya la subida. Vamos por etapas, vamos por etapas. Una ruta muy bonita. Está mi hermanito. Aquí estoy. Estoy descansando. Esos cielos azules. Aquí me encuentro descansando, pero feliz. Feliz porque esta es la tercera vez que hacemos el Pan de Azúcar. ¿No es así, hermano? Así es. Escuche, se siente una paz. Pulmones se llenan de una vibra espectacular. Tú respiras, inhalas. Escuche. Vamos a descansar y seguimos. Ve esta belleza. Ahora explica, hermano, por dónde estamos. Bueno, vamos a bordear. Nos cambiamos. Ajá. Este paso que va aquí, vamos a subir y vamos a bajar por aquí. Vamos a ir por este valle y le caemos al valle por el otro lado. ¿Ves?
Sí, bueno, allá pasa un río, mira, se ve. No sé si lo pueden ver ahí en el video. Sí, ahí se ve. Es bastante caudaloso, tiene bastante agua. ¿Eh? Caudaloso. Sí, caudal. Tiene mucha agua. Ahí se escucha, escuche, escuche. Ujú. Esta montaña es preciosa. Naturaleza pura. ¿Cómo te sientes, hermanito? Bien, excelente. ¿Ves? Venimos de allá. De allá abajo venimos. Hasta la luna no se ve. Ahí está la luna. Bueno, seguimos. Este que le dicen Valle Muerto, ¿eh? Todo esto. Todo esto. Esto es un valle. Va así. Hasta allá. Hasta allá. ¿Por qué le dicen Valle Muerto? No sé. Si ustedes saben, me lo dice. Lo escriben en los comentarios y lo dice. Sabroso. Si lo disfrutas, te va a ir bien. Si le pones la parte positiva a todas las cosas que haces, te va a ir bien. Si eres optimista. Si eres pesimista, quédate en tu casa. Así de sencillo, no salgas ni para la calle. Pero como nosotros disfrutamos de todo lo que hacemos, de los viajes, somos muy optimistas, positivos, vivimos, respiramos y disfrutamos de la vida, la pasamos muy bien, porque así es la vida. Cada vez pega más. No es que pega más. Te va a costar más respirar. Falta oxígeno. Porque a medida que subimos, más alto. Vamos a 3000 y pico. Y vamos ahí a los 4000 y así. Falta más el aire y el oxígeno. Miren este frailejón. Como un video anterior yo le dije que ellos crecen 1 centímetro al año. ¿Cierto? 1 centímetro. Mire este. Sí, pero más adelante le vamos a mostrar frailejones que creo que miden hasta más de 1 metro o 2 metros, ¿verdad? Son Sí, altísimos. este tiene casi 1 metro. Imagínense ustedes cuántos siglos tendrá. Sí, vamos a mostrarle uno que mide como 2 metros, gigante. Frailejones gigantes. Eso se lo vamos a mostrar más adelante. ¿No, así, hermano? Ese es correcto. Quieren llamarlo. Es un río bastante, tiene bastante agua, ¿ves? Es caudaloso. Creo que se dice así. Si no, ustedes corríjanme. Aquí estamos bajando ya. Vean. Al primer campamento. Que le dice, es cuando ustedes van y se quieren quedar, traen una carpa con su sleeping, un saco de dormir. No deja traer un saco de dormir de playa. Eso no. Saco de dormir para bajas temperaturas. Se trae su aislante. Ustedes me preguntarán qué es el aislante. Es como una goma espuma que ustedes lo colocan debajo del sleeping. Miren esta belleza. En este momento
estamos pasando por un río, ¿sí? O una quebrada, por decirlo así. Es una quebrada que tiene bastante agua y estamos caminando cerca porque vamos hacia el primer campamento, que es una casita donde usted se puede quedar si usted quiere, puede pernoctar, puede pasar la noche y después seguir. Más adelante hay otra casita y usted escoge pues la primera o la segunda. Nosotros se la vamos a ir mostrándoles a ustedes donde ustedes se pueden quedar también. Primer campamento. Estamos llegando. Fíjate que había un puentecito hace 2 años que venimos, pero creo que se cayó. De repente subió el río y se lo llevó. Ve, aquí hay una casita. Aquí la gente se queda. Aquí la gente pernota aquí. Ya se la vamos a mostrar. Y queda el cerca del río, como pueden ver ahí. Cerca del río. Aquí la gente pone sus carpas y se queda. Hacen fogata. ¿Ve? Aquí la gente se queda. Ve, hay unos colchones, como pueden ver. La gente hace, ¿cómo se dice? Su campamento aquí. Ponen una carpa y eso. Encima de eso, me imagino. Sí. Aunque yo ni lo pondría ahí. Yo preferiría lo pongo ahí afuera. Vean las ollas que están arriba para que la gente cocine. La gente cocina. Pueden usar las ollas que están ahí si ustedes quieren. Hay cuchillos, Y hace café. pueden dormir ahí. Yo no lo haría, pero si usted lo quiere hacer, usted lo hace. Claro, lo que pasa es que de noche hay mucho frío y la gente coloca las carpas aquí. Me imagino que sí. Sí, habría que limpiar un poco mejor esto porque está como sucio. Hasta aceite hay aquí. Sí, ¿ves? sí. Aquí tengo una cocinita, ¿ves? Ve, hermano. La gente cocina, ¿ves? Sí, cocina sí. aquí. Hay un aceite que dejaron ahí. Ahí para que tú Alguien puedas cocinó. cocinar. Con la Sí, leña y sí, cocina. sí. Y aquí hay tobos también. Busca el agua. Para buscar agua para que usted se bañe. El agua es Sobre congelada, todo. ¿ves? Sí. Que el agua es súper fría. Yo creo que no se baña ni siquiera en que la caliente. Es súper fría. ¿No es así, hermanito? Es correcto, hermano, Y seguimos hacia el otro campamento. Más arriba, subiendo, porque nos falta todavía, nos vamos a encontrar con otro campamento. Pero de aquí queda más o menos lejos, como 1 hora quizás. Más o menos como 1 hora. Para que ustedes vayan sacando su propia conclusión. Así que seguimos hacia el Pico Pan de Azúcar, señores. Somos Reddy y César, hermanos viajeros. Recuérdense algo. Ujú. Suscríbase, que es gratis. Dele a la campanita, dele a compartir, que es totalmente gratis. Sí. Vale. ¿Y qué hacen con eso cuando lo hacen? Nos ayudan a nosotros, Ajá. nos ayudan. Pues seguir creando más contenido para Exacto. ustedes. Sí. Y comenten cosas positivas, para que podamos crecer más en el canal. Si necesitan saber más cosas, comenten. Recuérdense que también estamos en Instagram y en TikTok. Ajá. Y nos llamamos igual. Sí, ahí van a Reddy conseguir. y César, hermanos viajeros. Sí, ahí van a conseguir cosas que no van a ver en YouTube. Porque recuerden que no podemos montar todo el video, todos los videos, pues, o sea, hay cosas que van a ver en Instagram o en TikTok que no van a ver en YouTube.